Buenas tardes, otra sesión más de literatura y vino. En este caso vamos a tratar el tema de la realidad carcelaria, la falta de libertad. Manuel y Ana van a ser los que nos lean los textos que ellos han seleccionado y nada, estamos impacientes por leerlos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho José, vamos a tratar el tema de la realidad carcelaria y la falta de libertad. Y como habéis visto en la antología, hemos querido recoger un poquito de casi todos los géneros literarios, ¿no? Un poquito de poesía, narrativa, teatro, novela gráfica o incluso la canción. Y queríamos no solo centrarnos en esa realidad carcelaria, sino en la ausencia de libertad en otros sentidos, como la sombra de una violación en países como Irán o en el amor prohibido entre personas del mismo sexo. Tenéis ahí el índice, son 13 apartados, bueno, en realidad son 14. Esperemos que nos dé tiempo y paso la palabra a Manuel. Buenas tardes. En primer lugar voy a leeros un famoso fragmento del Quijote donde Don Quijote, fiel a sus ideales, lo que hace es explicar a Sancho lo que él entiende por la libertad, que nada ni nadie debe de hacernos cambiar nuestros valores e ideales, aunque la vida no sea fácil y nos encontremos con muchas adversidades en el camino. Dice así: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no gozaba yo con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas, son ataduras que no dejan campar el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede más obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Bueno, aquí vemos Don Quijote cómo dice que si él lo que comen o lo que le dan en viandas a ella Sancho se lo ha ganado él y es suyo, pues no tendría por qué agradecerlo y se lo comería más libremente que sabiendo que se lo debe a otro. Y eso es hasta a la hora de la comida o el sustento que nos ganamos, pues depende muchas veces que sepamos cómo nos lo ganamos. No es lo mismo que te lo regalen y que te lo den que sea tuyo, que no te sientes ni libre a la hora de comer, algo así. Bueno, pues la siguiente obra es Persépolis. Es una novela gráfica que se ha convertido en un símbolo de tolerancia y de libertad, que está escrita por Marjan Satrapi, que es una artista iraní que muy conocida y premiada por varias obras, y en este caso es un relato autobiográfico de su infancia en Irán, es un testimonio histórico de la época y es considerado un cómic de referencia. En estas imágenes que tenéis ahí, en concreto, se muestra la falta de libertad en cuanto a las relaciones, la forma de vestir o esas restricciones en la universidad, ¿no? Dice: tenemos suerte de tener unos padres que aceptan nuestra relación. Está hablando con el novio que tuvo ya cuando volvió a Irán la segunda vez. No estamos obligados a vernos en la calle como otros. La mayoría de las familias son tradicionalistas, tan tiránicos como el Estado. De todas formas, si nos arrestan, solo tenemos que decir que estamos prometidos. ¿Qué más da? A lo peor pagamos y se acabó. Pero a esos cabrones no hay que darles ni un céntimo. ¡Qué ingrata! Esos cabrones acaban de protegerte de un pervertido. Espera, ¿qué van a hacerle? ¿A quién? Al pobre tipo que han arrestado. Nada, se llevará alguna torta, eso es todo. Fíjate, están tan tarados que si les da por ahí lo detendrán. ¿Te acuerdas de mis amigos Darius y Nader? Sí, ¿y qué? Bueno, volvían de una fiesta, era de noche, tarde, cuando los guardianes de la revolución los pararon. Al principio pensaba que se trataba de un simple control rutinario, pero después de haber inspeccionado sus papeles, un barbudo les preguntó: ¿cuál es su relación con el señor? Es mi compañero. Quisieron dárselas de listo. ¿Qué entiende usted por compañero? Pues que salimos juntos. Sucio marica. A Darius le rompieron la nariz. Nader recibió unas cuantas patadas. Aunque se libraron bastante bien, aquí, según la ley, si eres homosexual, merecen la pena capital. Ya lo sé. Venga, vamos a casa. ¿Tan pronto? Sí. ¿Vienes a mi casa? Si quieres. El exterior era peligroso, así que a menudo nos quedábamos en el interior. En su casa o en la mía, aquella situación me asfixiaba.
Ahora pasamos a la parte de la universidad, cuando todo cambió, cambiaron las formas de vestir y les reúnen en un momento determinado y dice: una vez en el anfiteatro descubrimos el motivo de la convocatoria. La dirección había organizado una conferencia sobre el tema la conducta moral y religiosa, con el fin de mostrarnos el recto camino. No podemos permitirnos comportarnos de cualquier manera. La sangre de los mártires ha hecho brotar las flores de nuestra república. Permitirse una conducta indecente es pisotear la sangre de los que han dado su vida por nuestra libertad. Asimismo, les pido a las señoritas aquí presentes que lleven los pantalones menos anchos y las cogullas más largas, que se cubran bien el pelo, que no se maquillen. Nos enfrentábamos al régimen como podíamos. En 1990, la época de los grandes ideales revolucionarios y las manifestaciones ya se había acabado. Entre 1980 y 1983, el gobierno había encarcelado y ejecutado a tantos bachilleres universitarios que ya no nos atrevíamos a hablar de política. Nuestra lucha era más discreta. Se basaba en pequeños detalles. Para nuestros dirigentes, el más mínimo detalle podía ser un motivo de subversión. Enseñar las muñecas, reírse fuerte, tener un Walkman. En resumen, cualquier pretexto valía para arrestarnos. Recuerdo que me pasé un día entero en el comité por culpa de una historia con unos calcetines rojos. El régimen había comprendido que si una persona salía de casa pensando: el pantalón es bastante largo, llevo el pañuelo bien puesto, se me ve el maquillaje, me darán latigazos, ya no se preguntaría: ¿dónde está mi libertad de pensamiento? ¿Dónde está mi libertad de expresión? ¿Mi vida es soportable? ¿Qué sucede en las prisiones políticas? Normal. Cuando se tiene miedo, se pierde la capacidad de análisis y de reflexión. Nuestro pavor nos paraliza. Por eso el miedo ha sido siempre el motor de represión de todas las dictaduras. Enseñar el pelo o maquillarse se convirtieron, lógicamente, en actos de rebeldía. Bueno, a continuación sigo yo con el famosísimo monólogo de Segismundo de la vida suya, donde se lamenta por la privación que sufre de la libertad frente a seres de la naturaleza que, aun siendo inferiores a él, sí disfrutan de ella. Dice así: ¡ay mísero de mí! Y ¡ay infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma, o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más libertad, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando, atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su ida, y teniendo yo más vida tengo menos libertad. Y llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón, que ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que a Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. La siguiente obra es La piedra oscura, de Alberto Conejero. Es una obra inspirada en Rafael Rodríguez Rampún, que fue compañero de Federico García Lorca en sus últimos años, que murió justo un año después de Lorca. Y he elegido este comienzo porque muestra ese amor prohibido entre los dos protagonistas y la forma en que tienen que esconder esas cartas, ¿no? Y esos sonetos que tenía Lorca. La habitación de una pensión.
Rafael termina de vestirse. Sobre la mesa, fajos de papeles, algunos manuales. Se sienta, escribe en una tarjeta postal. Queridos padres y hermanos, he recibido vuestra carta con el natural contento que os podéis suponer después de tanto tiempo sin saber de vosotros y haber leído, además, en la prensa que habían caído obuses por la calle donde vivimos. Decidle a Tomás que me escriba y que cuente lo que hace. Estoy en Oviedo, donde he llegado para integrarme al Frente del Norte, al que he sido destinado. Ya me figuro que la noticia no os agradará mucho. A mí tampoco, porque en Madrid me encontraba muy bien. De todas formas, no hay más remedio que ir donde le mandan a uno. Un abrazo de Rafael. En Oviedo, el 12 de junio de 1937. Rafael Rodríguez Rampul, teniente de la 9ª Batería Ligera. Una llamada afuera. Recoge apresurado los papeles. Cae una cuartilla al suelo. La toma y lee. Yo también lo he pasado mal, muy mal. No estoy bien ni soy feliz. Tus padres me han dicho que no saben dónde estás, que te fuiste después de los exámenes. No he querido insistirles. Por eso le he entregado a Jacinto esta carta para que te la dé cuando regreses. Seguro que los exámenes fueron bien. Yo sé mejor que nadie lo que encierra esa cabeza. Imagino que te habrás marchado para descansar, también de mí. He esperado en vano que me escribieses unas líneas. ¿Por qué me castigas así? Es mucho dolor por una sola idea. Aquí las cosas van de mal en peor. Lo de Calvo Sotelo, qué barbaridad. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Qué va a pasar? Estoy espantado, Rafaelillo, y quisiera que estuvieras aquí para tranquilizarme. Pero ya no puedo esperarte más en Madrid. No me sirven los amigos de aquí. Me voy a Granada y que sea lo que Dios quiera. Por favor, guarda como te pedí mis cosas. Si me pasara algo, haz lo que tú consideres. Y quema, por favor, nuestras cartas, o escóndelas donde solo tú puedas encontrarlas. Ahora todo lo miran. De mis papeles, guarda el público y la piedra oscura. Que no sé si dejé copia mecanografía en algún lado. Llama, Rafael, llámame en cuanto puedas y llena de palabras mi locura. Yo debo ser prudente. Tienes aquí apuntado mi número de Granada. ¿Por qué no bajas unos días? Ya nos hemos perdonado estas cosas, ya nos hemos perdonado. Yo te he perdonado todas las helenas y todas las gitanas y todas las noches en las que te he esperado sin aliento. Pero por favor, regresa. Aquí tienes 2 líneas en otra cuartilla, es otro de los sonetos. Ya sabes que son tuyos. Tienes que venir por donde sea. Recuerda lo hermosa que está la huerta en verano. Tengo una enorme gana de verte, un deseo de hablar contigo, de pelear contigo. Apiádate de mí, rompe esta carta ahora. No me despido de ti porque nos veremos pronto. Federico. Rompe la carta y sale corriendo. Oscuro. Bueno, como ya sabéis, cuando termina la obra, ¿no? Cuando está con la persona que le está custodiando, al final empatiza, ¿no? Y le dice, por favor, vete donde mi hermana, recoge esos papeles, que no los vean que era esto de lo que le hablaba Lorca, ¿no? Bueno, yo quería comentar que me parece un tema muy interesante el de la libertad y creo que se está exponiendo como distintas perspectivas, ¿no? Creo que la libertad va muy unida a otro concepto que es el del individualismo, ¿no? Sancho, el Quijote decía Sancho, ¿no? Que una forma de ser libre es no depender de nadie, no deberle favores a nadie, ¿no? Tener lo básico para uno poder vivir y eso te dará la libertad. Vemos esa misma libertad, ¿no? En Sigismundo con el ave, el toro, esos elementos no humanos, ¿no? Que tienen más libertad que nosotros. Pero luego hay otra libertad que ha aparecido en los otros 2 textos, ¿no? Que es la libertad frente al opresor, no la libertad quizá más filosófica de quién nos hace libres al ser humano, ¿no? Sino esa libertad de alguien que nos impide o vivir o ser quienes somos, ¿no? O nos amedrenta, ¿no? Y nada, simplemente la reflexión que me parece que es un tema muy amplio, el de la libertad, muy complejo y creo que está bien enfocarlo desde distintas perspectivas. A mí cuando los críos me dicen, ¿vosotros sois libres? Dice, sí. Dios, tú eres libre, tú te levantas a las 7 porque tú quieres. Dice, ah, no, porque me levanta mi madre. Digo, entonces no eres libre. Digo, libres no somos ninguno, porque si no, tú no vendrías aquí hoy y vienes porque en el fondo no eres libre. O sea, y como dices tú, es una manifestación de libertad, o sea, o de no libertad, donde tú no haces lo que a ti te dé la gana porque no eres libre. Como decía, yo soy yo y mis circunstancias, no soy libre. Pero bueno, también en parte elegimos eso, ¿no? Los chavales, por ejemplo, tienen la educación obligatoria, pero el que va a trabajar en un sitio también es en parte porque ha elegido ese sitio y no otro, o porque ha elegido trabajar y no delinquir, no vivir otra cosa. Entonces, también elegimos. Igual que por un lado tenemos la libertad de elegir, pero claro, la otra cara de la moneda es la que dices tú. Pero somos, al elegir ya no eres libre para hacer otras cosas. Claro.
Y Porque es tienes que, es- porque no lo eres, porque es algo muy utópico. Ya es que yo soy libre, no, pues no es libre. No, En el nadie- momento que vives una sociedad no eres libre. Claro, ya, claro. Sería la anarquía, donde aquí cada uno no hay reglas, no hay para adelante, claro, no. Eso no existe. La verdad es que, como ha dicho, que como ha dicho José, es un tema muy amplio y nos ha costado mucho reducirlo y quitar muchísimos aspectos que nos hubiera gustado tocar. Es decir, que a los chavales también hay que enseñarles que es un derecho el que tienen, no es que tengan la obligación de tal, es un derecho, hay que verlo así y eso les va a hacer libres. Con lo cual, la forma. Sí, claro, claro. Cuando ellos no lo ven hay que hacérselo ver, porque el enfoque que ellos tengan, pues que yo me quedaría en la cama, ya, pero eso es Es que tú un... quieres comer, Claro, vivir, claro, no sé qué, claro, estás pues, condicionado. está condicionado por algo, seguro, sí. Bueno, sigo yo leyendo, mira, aquí he elegido una obra de Alexander Solzhenitsyn, que es un escritor ruso, y él escribe una obra famosísima que se llama Archipiélago Gulag. Archipiélago Gulag es el acrónimo de una red de campos de internamiento y trabajos forzados en la época soviética, donde se recluyeron a millones de personas inocentes para evitar los disidentes. Y estos campos era un viaje a través del miedo, del frío, de la muerte y de todo lo que hace un régimen totalitario con tal de quitarse de encima a los que no piensan como ellos. Bueno, empiezo. El arresto. ¿Hará falta decir que parte nuestra vida en dos? ¿Que se abate sobre nosotros como un rayo? ¿Que representa un duro trauma espiritual que no todos somos capaces de asimilar y que a menudo conduce a la locura? El universo tiene tantos centros como seres vivos hay en él. Cada uno de nosotros es un centro del universo y el cosmos se desmorona cuando le dicen a uno entre dientes: queda usted detenido. Si alguien como usted está detenido, ¿no será que ha habido un cataclismo? ¿Habrá quedado algo en pie? Con el cerebro en blanco, incapaces de abarcar tales evoluciones del cosmos, a todos, del más simple al más despierto, no se nos ocurre en ese instante, pese a nuestra experiencia de la vida, más que balbucear: ¿yo? ¿Por qué? Pregunta repetida millones y millones de veces antes de que la hagamos nosotros y que nunca ha obtenido respuesta. Una detención es un tránsito impresionante, un cambio que nos transpone de un estado a otro. La larga y sinuosa calle de la vida nos llevaba, a veces con paso alegre y otras a veces en un sombrío vagar, a lo largo de unas vallas y más vallas, cercas de hierro, tapias de cementerio, de ladrillo, de adobes o de madera podrida. No nos parábamos a pensar qué podía haber detrás de ellas. No intentábamos elevar la mirada ni el pensamiento hacia el otro lado, pero allí, precisamente justo a nuestro lado, a 2 metros, comenzaba el país del Gulag. Tampoco observábamos en aquellas tapias el incontable número de puertas y portillos perfectamente ajustados y muy bien disimulados. Todos estos portillos, todos estaban esperándonos. Y de pronto se abría rápidamente la puerta fatal y 4 manos blancas masculinas, no acostumbradas al trabajo pero robustas, nos agarraban por el brazo, por la pierna, por la solapa, por la gorra, por la oreja, nos arrastraban como un saco y cerraban para siempre el portillo a nuestras espaldas. La puerta de nuestra vida pasada. Se acabó, queda usted detenido. Y no atinas a dar ninguna respuesta. Ninguna. Como no sea el balido de corderito. ¿Yo? ¿Por qué? El arresto es un fogonazo cegador, un golpe que desplaza el presente convirtiéndolo en pasado, que convierte lo imposible en un presente con todas las de la ley. Y no hay más. Esto es todo lo que somos capaces de asimilar, no ya en la primera hora, sino incluso los primeros días. Bueno, un reflejo de alguien que se supone evidentemente inocente y sin ningún tipo de motivo ni explicación, como un cordero te cogen y te llevan y te dicen: pues nada, aquí. Esto es lo que, la puerta que se abre, la puerta que dejas, y este es tu presente sin preguntar más. ¿Yo? ¿Por qué? Pues nada, no tienes respuesta. Ya está, detenido. Sería lo que Alexander Solzhenitsyn requiere aquí. Desde otro punto de vista, pero
estoy recordando que a mí me animaron los alumnos a leer de John Boyne El niño del pijama de rayas, que no lo había leído y digo, que sí, que léela, que está muy bien tal. Claro, obviamente trata un tema completamente distinto, pero esa falta de libertad es un poco la misma. El niño está encerrado allí, también sin saber un poco por qué. El otro pues está encerrado, pero de otra forma. Es decir, que al final la falta de libertad, que era lo que decíais antes, es lo más habitual. Lo que pasa es que nosotros, como el hombre como ser, piensa que tiene que ser libre para poder seguir adelante, seguimos pensando que somos libres. Pero realmente no lo somos. No. Probablemente en casi ningún sentido. Lo que pasa es que, claro, lo que hablabais antes de los alumnos es muy gracioso, porque claro, ellos les dicen, ¿eres libre? Y ustedes dicen, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues me levanto tal y puedo hacer no sé qué. Ya. Bueno, ¿y solo por eso? Solo por eso ya eres libre. Es decir, lo de la libertad hay que darle un poco de... decir, a ver, sí, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y con esto otro? Porque realmente yo pienso si somos libres en algún momento de nuestras vidas. Mira, se me está ocurriendo a mí una cosa tan ridícula como esta. Yo no fumo, imagínate, no fumo, pero llevo un móvil. Entro a una sala que desconozco y digo, bueno, voy a echarme un pitillo, ¿no? Y veo un cigarro tachado. Y me hago la mar, no puedo fumar. Digo, bueno, voy a hacer una llamada. Y digo, también el móvil está tachado. Digo, ¿porque esto qué es? O sea, que son gestos de la vida cotidiana que hacen que tú quieres fumar y te pones prohibido fumar. ¿Quieres coger el móvil? Prohibido móvil. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Claro. O sea, prohibido no sé qué, prohibido alcohol. Y digo, bueno, aquí no es el libre. Pero esa era la definición, ¿no? La libertad termina donde comienza el Claro, derecho de los demás. claro. Con lo cual es que estamos Está, que lo ha hecho Diego. Estamos viviendo en sociedad y nadie es libre. Y ya nadie. Porque tu libertad, ¿dónde acaba? Pues donde empieza la mía, lógicamente. A mí me llama la atención una cosa, ya es mucho más vital. Verás, a mí me llamaba la atención cuando yo tenía 20 y pico años, que la gente que tenía 50 y tantos, que se iba a la montaña, que hacía una casita en la montaña, que buscó un pueblo en casa del demonio y restauró una casa. Y claro, en aquella época yo todavía traía mi tupé y mis rizos, los 80 y los 90. Y a mí aquello me cortaba los circuitos totalmente, porque yo creo que fue una cosa instintiva con los años, ser yo la que buscó los fines de semana esa necesidad, ¿vale?, de aislarme y de a lo mejor decirme, pues vamos a hacer esta ruta, y yo de decir, pues si eso está hasta arriba de gente, no me servía hacerme esta. Pero yo, háblame de una ruta, aunque no haya nadie, que sea un camino, ¿vale?, pero en el que de verdad no haya ruido, de verdad no haya niños, de verdad no haya gente. Y es increíble porque yo jamás me hubiese imaginado con los años buscando ese tipo de cosas. Mira, no me hice la casa a la montaña, no me hice la casa a la montaña, pero sí me hice, vamos a ver, una casa aquí dentro, ¿no? Un poco en comunión, que suena un poco pedante. Quiero decirte, mira, ¿sabes una de mis provincias favoritas que siempre voy 7 días? No, que va, estoy hasta lejos. ¿Sabes qué descubrí yo? Que hay muy poca gente y prácticamente cuando haces una ruta por ahí estás solo. La provincia de Orense. Por el verano no hay nadie. Tú te metes en la Orense del interior y tienes unas pozas tremendas y son para ti. ¿De acuerdo? Entonces si tú me dices, ¿cuándo te sientes de verdad en libertad? Y ahora con los años descubres que esa libertad la descubres exactamente eso, cuando no eres un ser social. Cuando tú mismo tienes esa necesidad de aislarte. Que si a mí me lo dicen con 35 años, que iba a estar yo perdida en Orense, ¿de acuerdo? Perdida en Orense una semana por el verano y que no me falte,
me hubiese carcajeado. Claro, no te lo hubieras creído, no te lo habrías creído. Entonces es increíble cómo evolucionamos Sí, claro. con los años al cambiar de década. Claro, sí, sí. ¿Cómo evolucionamos al cambiar de década? ¿Cómo nuestro físico va para abajo? Es que yo lo noto muchísimo. O sea, de mis facultades, ¿no? Cuando corregía, cuando hacía, cuando esto, cuando lo otro, cuando lo demás. Que eso se va mermando, pero una vez que se va mermando, se va, por así decirlo, ¿no? Abriendo ese abanico en el que tú buscas cualquier agujero donde meterte con tal de que estés unido, con tal de estar unido. Bueno, vamos con otro tipo de falta de libertad. Vamos con la siguiente obra. Es otra novela gráfica, se llama El cuento de una rata mala. Y en este caso la falta de libertad es hacia una adolescente que ha sufrido esos abusos, esos maltratos por parte de su padre, el silencio de su madre. Se va, bueno, se refugia en una granja y por fin decide enfrentarse a ellos. Ese miedo que arrastra al adolescente a lo largo de la novela se muestra con una rata, que es su mascota. Y en las imágenes que hemos elegido, la rata, como veis, ya es gigante, representando ese momento álgido en el que se encuentra ya, que no puede más, decide enfrentarse y empezar ese camino hacia la libertad. Dice, ahí es donde me dirijo, ratita, hasta allí arriba, el anciano de Coniston. Necesito altitud, espacio, soledad. Llegarán mañana, tengo que ser fuerte, necesito estar preparada, tengo que expulsar varios diablos. Coniston, aquí murió Donald Campbell, a bordo de Bluebird, rata. No entiendes, ¿verdad? Ahora tengo que crecer, tengo que dejarte aquí. Adiós, rata. Veis ahí que va escalando una montaña, veis la cara de la chica, cómo está sufriendo. Dice, yo no era más que una cría cuando empezaste. No fue culpa mía, fuiste tú. Yo solo era una niñita mala que no impidió que su padre abusara de ella. Los niños son incapaces de ver a sus padres como malas personas. Eras el centro de mi mundo. Sobreviví asimilando todo lo malo como algo propio. Dios, creía que debía de haber hecho algo terrible, que de algún modo me lo merecía. Me culpé a mí misma por ello, me odiaba a mí misma. Me sentía inmunda, sucia, barata. Y toda la culpa era tuya. Ahí veis cómo muestra toda esa rabia, estoy furiosa, tengo derecho a estar furiosa, me niego a seguir sintiéndome culpable, me engañaste, me usaste, me traicionaste, cabrón insensible, fatuo, egoísta, confiaba en ti, me robaste la infancia. Y tú, madre, te odio, no me amas, nunca me has amado, no eres mi madre, únicamente salí de ti. Durante años me he sentido muerta por dentro, pero no lo estoy. ¿Veis ahí el momento final cuando se rompen esos cristales, ¿no? Y dice, nadie volverá a convertirme en una víctima. Y después de estas imágenes ya viene ese enfrentamiento al padre que lo niega y ella por fin logra sacar todo eso que nunca había conseguido ponerlo en forma de palabras, y eso sí que le acerca un poquito más a esa libertad. ¿Este cuento es de hace mucho o es de hace poquito? Este es de hace ya bastante. No te sé decir el Bueno, año pero ahora. vamos, que no es de ahora, de hace 2 o 3 años, es de hace tiempo. Sí, pero ahora mismo no lo sé, no me acuerdo. Vale. Bueno, continuamos con el siguiente poema. Es un poema, mira, si un autor de la literatura española puede hablar de la realidad carcelaria y de la falta de libertad, mi paisano Miguel Hernández. Y aquí está el poema de Las nanas de la cebolla, es uno de los poemas más conocidos, tristes y personales, donde Miguel escribe una nana a su mujer, cuya temática se basa en que, mientras que él está encarcelado, sabe del sustento que ellos tienen en casa, apenas comen cebolla. Y dice, la cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en la luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol. Por venir de mis huesos y de mi amor, al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. 1994 la fecha. Lo he mandado yo al grupo, ¿eh? Es que además... Lo he mandado al grupo, ha tenido un Sí. premio en el 95. Fíjate, es que, o sea, alucino, porque este es un tema del que no se ha empezado a hablar en la literatura hasta hace es que 10 años, más o menos. Pero fíjate, Pues este es de hace 30 30 años, ¿eh? Cuando eran los chavales. Sí, fíjate, claro. Joder. Fíjate, nunca jamás había oído hablar de él. Igual que, obviamente, nuestro Miguel. Sí, es así, es así. Bueno, pues siguiendo con esta línea de poemas de Miguel Hernández, un poeta que yo he descubierto hace poco, que es salmantino como yo, y es un poeta clandestino que utilizó los nombres de pila de sus padres, Marcos y Ana, para evitar esa censura, y fue el preso que estuvo más tiempo encarcelado por el franquismo, del 39 al 61 o algo así. Y bueno, escribió los poemas en la prisión, salieron de allí clandestinamente, recorrieron el mundo y bueno, iba como pues, arrojando un poco de luz en todo esto de lo que era la vida de los presos. Y él definía su vida en estos versos, decía: mi vida os la puedo contar en unas palabras, un patio y un trocito de cielo, por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Y esa notita que os he puesto ahí lo tiene en una antología que dice: a la juventud, con la esperanza de que España no sea nunca más, ni para nadie, una tierra de cárceles. Y nos ha costado muchísimo decidir qué poemas elegíamos, porque todos nos encantaban, ¿no? Hemos elegido esos 3, La vida, Mi casa y mi corazón y Hasta las piedras. La vida. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa, la luz de una sepultura y la canción de mis losas? 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas, el mar, el campo, digo bosque y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Mi casa y mi corazón. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios. Nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Y el último, Hasta las piedras. La piedra silente llora, el muro cerril, el hierro de los cerrojos, las losas. Las cadenas ya gastadas sus eslabones deshojan. Hasta el carcelero siente un alma bajo su ropa. Pero hay un reloj terrible que estaca sus horas negras con odio y sangre en la esfera y sin alba de sus mazmorras. La vida entera nos llama, vierten lágrimas las rocas. Se abren las casas, esperan en los umbrales 1000 rosas. Nuestro amor reclama al niño con su voz de tiernas hojas. La libertad va dejando de voz en voz, clamorosa, los resplandores de un grito con una estrella en la boca. Pero hay un reloj terrible, ciego Caín sin aurora, que en su noche de odio y sangre sigue estancando las horas, guadañas con sus agujas en un cadalso de sombras. Es una pasada. Yo lo conocí tampoco hace tantos años, porque, bueno, los que habéis llegado así últimamente, pero estos poemas los hizo en ECO, ¿os acordáis? Cuando me presentó a Marcos Ana, y la verdad es que es brutal, o sea, toda su obra es alucinante. Recuerdo una entrevista que le hizo Olga Rodríguez, la periodista, y
bueno, le hace una entrevista larguísima, como de hora y media o así, y dentro de la propia entrevista él recita algunos de sus poemas y va un poco desgranando pues eso, su propia vida, cómo fue, cómo se llevaron, cómo mataron a los padres, cómo se lo llevaron a él a la cárcel, y va contando todo eso, y la verdad es que es una pasada. Es muy, muy emocionante. Me gustaría verla. Una pasada. Pues, sí, yo creo que si pones Olga Rodríguez entrevista a Marcos Sana, seguro que... Yo creo que además está en YouTube, yo creo. O sea que, bueno, sí, es muy interesante. Él además es genial. Bueno, el siguiente texto que hemos elegido es un texto de Sara Mesa, que aparece en El País, y bueno, es de la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y bueno, todos sabemos de qué va la obra. Mira, la pequeña introducción que tengo, que Raskolnikov, él está convencido que los fines humanitarios justifican la maldad, aunque el crimen que comete le supone luchar contra su propia conciencia. Y en esa pelea constante acaba dándose por vencido al darse cuenta que no es libre. Paradójicamente se siente mucho más libre confesando su crimen y pagando por él antes que vivir el resto de su vida atormentado y sintiéndose preso de una cárcel que no tiene barrotes, pero es implacable y cruel, que es su propia conciencia. ¿Para quién el castigo?, titula Sara Mesa. El joven estudiante Raskolnikov se arrodilla ante Sonia, la prostituta. Atormentado, implora secretamente un castigo para su crimen, pero ¿cómo va a lograrlo? Él sabe lo que ha hecho, ella no. ¿Por qué te arrodillas ante mí?, pregunta Sonia avergonzada. No me arrodillo ante ti, responde él, me arrodillo ante toda la humanidad sufriente. Claro está, Sonia no puede entender de qué le habla, y Raskolnikov, por el momento, tampoco va a explicárselo, faltaría más. Luego le pide que se vayan juntos, que huyan de San Petersburgo, que empiecen una nueva vida más digna de la que tienen, tan pobre y degradante. Sonia está estupefacta. Ese muchacho no solo no tiene la intención de contratar sus servicios, sino que además, sin conocerla de nada, le hace una loca proposición de amor. Sin embargo, a sus apenas 18 años, el sentido de la responsabilidad de Sonia es intachable. ¿Cómo va a marcharse de allí? Si se prostituye es para mantener a su madrastra, viuda y enferma, y a sus 3 hermanos, todavía niños de corta edad. ¿Responsabilidad? Quizá cabría hablar de sacrificio y hasta de inmolación. Su vida por los suelos, el repudio, la mancha eterna, a cambio de un pedazo de pan para los otros. Sonia ha heredado los errores de su padre, un haragán que se pulía el sueldo en alcohol y que murió atropellado por un caballo, dejando a su familia en la miseria, y ahora tiene que reparar esos errores, uno a uno. No puedo abandonarlo, le dice. Ellos me necesitan, yo también te necesito, insiste Raskolnikov, pero ni por esas. El texto yo creo que relata cómo él le pide a alguien que se implique en lo que a él le atormenta sin parar, y que ella sea, incluso sin saberlo, su cómplice a la hora de reparar ese mal que solo él sabe que ha hecho. Y Sonia cree que tiene un fin mayor, como es no abandonar a su familia, que tan pobre y míseramente vives. Algo así es de lo que nos habla Sara Mesa en el texto este del País. ¿Es el texto completo o es un trozo? No, es un trozo. Ya me parecía a mí. No, es más. Creo que es solo el principio, ¿no? Sí, la parte inicial. Vale. De esto que dijimos, bueno, se corta aquí. Vale. Quiero leerlo entero porque tiene una pinta buenísima. Sí, es más largo. Pues yo iba a preguntar si iban juntos, pero me lo acabo de decir. No. Ya la historia de Raskolnikov, aunque hace mucho que la leí, la recuerdo. Y el texto toca otros 2 temas muy relacionados con la libertad. Uno son las adicciones, que si tienes una ya no eres libre, ya no puedes elegir. Me fumo el cigarro o no, me cojo el móvil o no, ya no puedo, como tienes una adicción al móvil, tampoco puedes elegir. Y otra es la pobreza, porque una cosa que te da muchísima libertad, que lo vemos todos los días en los informativos que hablamos de impunidad, es tener mucho dinero. Fíjate la madrastra. Hay que hacer una sentencia, una doctrina, pues para un banquero, pues se hace, ¿no? Tener mucho dinero te da libertad, te da incluso impunidad,
Y lo contrario también te hace muy libre, no necesitar nada. Ya, claro. Estos hippies que se van a la naturaleza y dicen yo no necesito nada, como vayas, esos también son súper libres. Yo Ya, cuando sí. me da la gana, me levanto a la hora que me da la gana, voy a cepilar donde no hay nadie, estoy con los míos, también dos caras de la moneda que te dan libertad. Porque es verdad que tenemos que convivir con los derechos de los demás y intentar molestarnos lo menos posible. Y bueno, los horarios, las normas, parece que no somos libres. Pero claro, si de repente empezamos a vivir en una dictadura, tenemos una adicción, uno no puede ejercer su libertad sexual, hay matrimonios forzados como antes, que ahora es que matrimonios desde la libertad. Estamos en la cárcel, jolín, pues tendríamos mucha menos libertad y sí que valoraríamos la capacidad de elegir que tenemos ahora, que al fin y al cabo eso es libertad. Ya. Yo elijo esta profesión, otra o me hago hippie. Bueno, pero sí tenemos La una verdad cierta es capacidad que también, cada uno como se enfoque su propia vida. sí, es cierto. Lo que pasa que, a ver, yo creo que nos están vendiendo ahora mismo una libertad, ¿vale? Que tiene un poco de ficticio, porque a la hora de la verdad... Un poco. Tiene un poco de Mucho. ficticio, porque a la hora de la verdad hay un código que te imponen. Es decir, a mí nada me produce más escalofríos que te digan lo que es políticamente correcto. Pero haces caso, ¿no? ¿Le haces caso? No, pero si no le haces caso eres una paria social. Bueno, es que la libertad no Vale. es barata, es muy cara. Es que efectivamente, ¿no? Es decir, yo hasta los 10 De años eso vivía en un sabemos un poco. régimen, hasta los 10 años vivía en un régimen que también me decían lo que era políticamente correcto y lo que era políticamente incorrecto. Pero a lo largo de las décadas te siguen diciendo lo que es políticamente correcto e incorrecto. Es decir, tanto hemos avanzado. No, claro, por eso decimos que lo de vivir en sociedad. Vivir en sociedad, no, siempre va a haber alguien que quiera llevar en las cosas de vida, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que quizás ahora nos venden con la idea de que ahora somos más libres, de eso nada. Como dices, si lo comparas con otros tiempos, siempre la comparativa es donde se ve si se está avanzando o no se está avanzando tanto. Que somos libres, bueno, no sé, yo pienso que no, que no somos libres, que la libertad es una utopía. Y si eres un hippie también, porque al final somos una consecuencia de unos aprendizajes, de una sociedad, de una vida que nos lleva a pensar que queremos algo, pero muchas veces no reparamos por qué me quiero ir al monte a vivir sin A nadie. veces te das cuenta que al final los chavales a través de los planes de estudios, a través de las 50.000 cosas, siguen estando tan teledirigidos como hace 50 años. Hacia otros valores sí, pero teledirigidos. No necesariamente por eso. Pero la verdad es que sí, es decir, te venden con distinto papel y con distinto lazo y te pones a pensar y dices, pero si al final nos están diciendo lo que sí y lo que no. Bueno, pero eso yo no creo que no es tanto en la libertad, sino en la manipulación. Y precisamente nosotros trabajamos en que los chavales y nosotros En que mismos... intenten no ser manipulados. Claro. Bueno, pero bueno. eso sí, lo que pasa es que Pero luego, ¿qué efectivamente... conseguimos? Bueno, sería yo otro ¿Qué tema. conseguimos? Lo que Ahí resulta ya. que ahora tenemos un negocito que está ahí dentro. Claro, claro. Porque resulta que lo que dice una influencer, ¿vale? Es palabra de Dios, o sea, no sé cómo no está en el libro de la Biblia, también. Entonces, estamos en una época en la que estamos ahí, ¿no? En un marasmo, en un hormiguero que ni siquiera nosotros controlamos. Antes controlábamos lo que hacían, lo dejaban de hacer, las inclinaciones más o menos. Ahora en fin, ¿dónde pueden estar metidos? Bueno, seguimos con la próxima novela gráfica. No sé si la habéis leído, esta es muy nueva, es de 2023, preciosa, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa. Otra vez volvemos al tema de la guerra y en este caso se centra en dos personajes, uno es Leoncio, que es republicano, y el otro es José, que es uno de los tantos fusilados y enterrados. Y la historia está contada a través de la hija de José, que realiza esa lucha al comienzo, que querían sumar todos los cuerpos que estaban en las fosas comunes, y lo duro que ha sido llegar a ese punto para que les dieran permiso. Bueno, en esta primera imagen ya es cuando deciden ir contra los republicanos y cómo el protagonista es detenido.
Por su parte, la represión franquista no siempre correspondía a una respuesta a la republicana. En localidades donde la sublevación militar había triunfado y se habían hecho con el poder, desde el primer momento las matanzas fueron igual de sangrientas. El uso de la violencia era intrínseco a la práctica represiva de los militares sublevados, ya fuera como respuesta a los ataques republicanos o como herramienta de limpieza ideológica. Apunten. Las arengas del general Queipo de Llano llamaban al asesinato y a la violación de las mujeres republicanas. Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a 10 extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán por ello, les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar. El objetivo final de la represión de los golpistas era borrar por completo todo lo que había sido la República. Para ello debían eliminar a los cargos públicos republicanos, políticos, sindicalistas, maestros y cualquier persona que considerasen peligrosa para la nación católica. La violencia de los sublevados empezó en el mismo instante del golpe militar y duraría toda la guerra con la misma intensidad. No sé si se ve bien ahí en esas imágenes, pero son las fosas, todos esos son cuerpos en los que, bueno, en la obra es muy bonita la historia del enterrador, que él no quiere serlo, pero bueno, le dice, no, a la cárcel lo entierras. Y le daba mucho apuro tirar esos cuerpos como les mandaban, y entonces los fue colocando, iba poniendo una capa de cal, iba poniendo la fecha, les metía un botecito que habían escrito antes de ser fusilados los hombres con el nombre y la fecha, y así luego pudieron ser reconocidos, porque claro, cuando ya los han exhumado había muchos que no los podían reconocer, y esa parte de la historia es realmente preciosa. Bueno, la siguiente imagen es cuando lo detienen. Dice, ¿qué ocurre, Morret? Con el enemigo derrotado y con la impunidad que dan a la victoria total y el poder absoluto, la represión continuaba igual de sangrienta pese al final de la guerra. Este es. Cada localidad debía aportar su cuota de sangre por la barbarie roja. También a lo largo de la obra se va haciendo se recuerda esa historia de Aquiles, de Héctor, de Patroclo, y cómo el enterrar el cuerpo era necesario para que no se quedara atrapado en medio de los dos mundos, ¿no? Y en esta imagen se ve. Dice, el olvido es la muerte, pero recordar es traer de vuelta a los que ya no están. Al abrir la fosa, las almas salen, y al igual que el espíritu de Patroclo, recuperan la voz para que se les recuerde. Me acuerdo de los tiros de los fusilamientos que se oían en todo el pueblo, pero nos acostumbramos a eso. Murieron 4 o 5 vecinos, ¿no? Y ya está, el resto eran forasteros. Eran cosas que pasaban en el cuartel. Yo me subí a un algarrobo y desde allí veía fusilar. Una vez un soldado se negó a disparar. Parece que reconoció a un amigo suyo. Le quitaron el fusil y acabó en el paredón. De hecho, la obra empieza con este personaje que se va viendo todas las caras de cómo le ponen ahí a fusilar, y de repente aparece su amigo y lo tiene que fusilar y dice, no puedo. Bueno. Y las siguientes imágenes ya son el recuerdo de la prisión como tal, de cómo va. ¿A que era guapo? Tu madre siempre decía que era el más guapo del pueblo. Tenía 21 años y estaba soltero. Muchas chicas del pueblo filtraban conmigo, y eso, claro, siempre crea envidias. Viejas rencillas, en fin, quién sabe. La cuestión es que un día, tomando un cortado con mi amigo Isidro, me llevaron preso y me condenaron a muerte, diciendo que había quemado la iglesia, que había violado monjas. Mi madre fue a ver a la madre de Isidro. Su familia era muy de derechas y tenía contactos con los falangistas, con el Morret y demás, que ahora mandaban en el pueblo. Si no hacemos algo, lo van a fusilar, por favor. ¿Veis cómo le tira ahí el cubo y le dice, cuando puedas recoger el agua y meterla de nuevo en el pozal, vienes a pedirme clemencia? En la misma celda convivimos hacinados 15 de Massamagrell durante un año, unidos por el destino, y con un destino común, juntos en la misma fosa común. Tu abuela y tu madre te dijeron muchas veces que había que sacarme de ahí y enterrarme como Dios manda. Tu madre te contaba que fui asesinado injustamente. Lo hacía ya anciana y en democracia, pero aún en voz baja y con miedo a que alguien le oyera. Ha llegado el momento, sobrino. Hazlo por mí, por tu madre, por tu tía. Si me recuerdas, seguiré existiendo. Batiste se unió a la causa de Pepica. Pepica era la hija de José, que era la que estaba realizando todo el proceso de exhumación, en cuanto se enteró de que era la fosa donde estaba su tío Bautista. Quería recuperar los huesos de los suyos. ¿Por qué? Porque así lo querían quienes le querían, y porque Bautista no quería que se quedasen donde sus asesinos lo habían querido. Preciosa, tenéis que leer. Muy bonita. Aquí habla de los maestros, igual que la obra que fuimos a ver de Alberto Conejero, ¿no? Sí, la del mar. La del mar, bueno, niños que no tuvieron el mar, ¿no? Sí, es el mar, visión del mar, eso no la he visto nunca. Visión del mar. Sí. Ahora sí, fuimos a ver casi todo, este Conejero. Impresionante, sí. Yo leí de ¿cómo es la Resuale de
¿no? de Paco Roca. Sí, de Paco Roca. Yo leía Arrugas. Arrugas. Es un cómic también a la gente que le entra Alzheimer, Sí. como los más o menos hasta que llega un momento en que te marginan, que te aíslan. Ellos evitan subir a las plantas de arriba porque dicen, mira, tú dentro de poco te dices, ¿por qué? Y va, como lo ves, como no recuerda, yo te lo dije, y eso va muy chulo también. Se llama Arrugas. Sí, sí. La verdad es que las obras de él son una pasada. No sé si sigue girando por España. Había una exposición con fragmentos de sus libros ilustrados y era una pasada. También iba contando toda la historia y luego había un trocito, pues eso, como lo que habéis puesto vosotros. Un trozo así que se veía cómo hacía los dibujos, la persona y tal. Estaba muy bien, sí, sí. Muy interesante. Todo tuyo. Bueno, no me lo había puesto. Bernardo Alba es Bueno. un clásico. En todos los temas, ¿eh? Vale, pues nada, voy a leer yo un fragmento de la casa de Bernardo Alba, bueno, donde explicamos cada día que vamos, la represión y la falta de libertad que la madre ejerce sobre las hijas es lo que gravita en esta hora. O sea, yo quiero ser libre y yo no te dejo. Eso es lo que pasa ahí. Bueno, Bernarda, pues busca otro que te hará falta. Se refiere al abanico. Llegan del velatorio y dice, comenta alguien una que tiene calor. Y dice, bueno, y dice Bernarda, pues busca otro que te hará falta. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis empezar a bordaros en ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no queréis bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino, todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. ¿Eso tiene ser mujer? Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. Pues nada, aquí, evidentemente, cuando llegan del velatorio, esta mujer les da un baño de realidad y les planta lo que hay. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el aire de sangre. Ya está. Y las hijas se sublevan, entre comillas, y ella les dice, no, nada. Hilo y aguja para la mujer, látigo y mula para el varón. Eso es lo que tienen las que nacen con posibles. Como tenéis dinero, abordados en la jugar. Y aquella dice, pero si yo no me voy a casar. O sea, Curiosamente, cuando dice lo de látigo y mula para el hombre, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que luego al final casi no de la obra, cuando el caballo, por así decirlo, ¿no?, está en celo y está retirada a las paredes, es ella la que da las órdenes. Ya, sí. No sé, que ella no le da ni aguja nada. Que va. Vale, es decir, es ella la que da las órdenes, que saquen a ese caballo de ahí porque nos va a tirar las paredes, ¿no? Al final es hay la ese tiranía. empoderamiento por el cual yo soy como un varón, soy el varón de esta casa. Claro. Tú date cuenta que el empoderamiento se lo Exactamente. dice aquí mismo. Cuando dice, ya no puedes ir con el cuento a tu padre. No. Ahí lo deja más claro que el agua. Y mula para las mujeres, Sí. para los hombres. Para los Pero hombres. ese látigo y mula Lo cogen ya. un caballo, ¿vale? Representación de la masculinidad, Claro. que quiere fuera de las hijas, ¿no? Claro. Que quiere lejos de El las que hijas. sigue. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Ese contraste Sí. al principio de la obra y luego al final cuando dice ella lo que hay que hacer con ese caballo. Hombre, esa doble moral que tiene durante Esa toda la doble obra, moral que tiene durante toda que a la su obra. madre cuando dice encerrarla y que no la vean las vecinas. O sea, lo único que me importa es eso. A mí que más me da que mi madre se queje. O sea, la doble moral que tiene durante toda la obra. Sí. Y la... Háblanos ahora de merendar. Eso digo yo, tienes más razón que una sola. Bueno, pues sí, el último. Pues vamos con un cuento que supongo que... Ay, perdón, quería decir algo más. Nada, simplemente resaltar la frase esta de eso tiene que ser mujer, porque históricamente a las mujeres se les ha permitido menos libertad que a los hombres. Y esto lo refleja muy bien. Se tiene que morir el marido y tienes que tener posibles para ser una mujer con libertad. Claro, para encerrar a todo el mundo en casa.
Dice, a mí, dice la Poncia en una escena, dice, cuando vinieron unas mujeres de las lentejuelas, sí, incluso a mi hijo se la pagué yo para que fuera a divertirse. Es que los hombres necesitan esas cosas. Pues ya está, más claro el agua. Si en la obra queda clarísimo lo del látigo para el varón y lo ideal para, o sea, y la aguja para las hembras. Pero un hay látigo para mí y luego hay agujas para que bordéis una jugar que no vais a utilizar en vuestra vida. Vale, pero mientras tanto estaréis sentadas y entretenidas. Claro. Como Penélope, que están como tejiendo, pero bueno, ahí sin parar de tejer. Como Ahí Penélope. estás. Bueno, pues siguiendo con esta historia de la mujer, el cuento de Solo vine a hablar por teléfono, que supongo que lo habéis leído, de Márquez, es la historia de María, que va a buscar un teléfono y acaba encerrada en un psiquiátrico. Por error la suben en el autobús, yo te llevo al teléfono, la meten en un psiquiátrico y ahí está encerrada. El marido no la busca, entonces refleja la situación que tenían las mujeres, esa privación de libertad, porque necesitaba la palabra de un hombre para validar lo que ella decía. Entonces ella ya podía decir que no estaba loca, que como el marido no fuera a buscarla, ella no podía salir de ahí. Entonces pasa mucho tiempo y yo creo que este cuento refleja perfectamente esa sensación de agobio, de impotencia ante la situación de María, que es que la quiere sacar del psiquiátrico y la pobre. Entonces hemos cogido el final de ese cuento. Dice, el director asintió complacido. No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo, dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de gaceta y concluyó. Lo único cierto es la gravedad de su estado. Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el mago le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse la conducta que él le indicaba. Aquí es cuando ya el marido por fin aparece en escena y va hasta el psiquiátrico. Él pensaba que le estaba engañando con otra mujer, o sea, con otro hombre, y por eso no había vuelto. Entonces estaba pensando en esa infidelidad y nunca fue por ella. Y aquí ya aparece. Sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en uno de sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. Era raro, dijo Saturno, siempre de genio fuerte, pero de mucho dominio. El médico hizo un ademán de sabio. Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años y un día estallan, dijo. Con todo, es una suerte que haya caído por aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura. Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. Sígale la corriente, dijo. Tranquilo, doctor, dijo Saturno con un aire alegre. Es mi especialidad. La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era un antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con 2 sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados. Herculina es la que representa ese abuso de poder hacia otras mujeres en el cuento. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos de vitral. Se dieron un beso de rutina. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él. Feliz de que al fin hayas venido, conejo, dijo ella. Esto ha sido la muerte. No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror. Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses, o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro, dijo, y suspiró con el alma. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo eso pasó, dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara. Yo seguiré viniendo todos los sábados, y más si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los propósitos del médico. En síntesis, concluyó, aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo. María entendió la verdad. Por Dios, conejo, dijo atónita. No me digas que tú también crees que estoy loca. ¿Cómo se te ocurre?, dijo él, tratando de reír. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto. Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono, dijo María. Y ahí se acabó. Tristísima María. Bueno, vamos con el último texto. Bueno, para terminar el último texto, no lo hemos puesto aquí, ¿no? ¿O sí? No. No, bueno, pues es No está puesto ahí, el romance del prisionero, que es el tema central, es el sufrimiento y la soledad que sufre un prisionero porque está aislado del mundo sin poder ver a su amada, y solamente lo que él tiene el contacto que tiene con el exterior es un pequeño pájaro que canta, y bueno, y tiene la mala suerte de que un ballestero le mata el pájaro y nada, y le fastidia esa supuesta
afán de libertad con el mundo exterior. Y bueno, y nada, he hecho un poema de estos que yo, como dice, cuando eres pequeño te lo aprendes y ya no se te olvida. Yo le dije, me dijo, dice Ana, dice, ¿lo imprimimos? Digo, no, yo te lo digo de memoria, yo me lo sé de memoria. Bueno, y dice que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Oh, yo triste cuitado que estoy en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Y así termina el romance del prisionero. Nos hacían aprenderla en la escuela. Ya no se me ha olvidado. Y la canción del pirata. También. Con 10 cañones por banda, viento en popa, todo Y la el otra falta de libertad que busco por otro sitio, la de la canción del pirata. No, y por ejemplo en Asturias, que curiosamente yo no lo sabía, estaba en la enciclopedia de Álvarez. Estaba en la por eso enciclopedia de Álvarez, el gaitero por de eso se Gijón. estudiaba. No, el gaitero de Gijón de Campoamor estaba en la enciclopedia, enciclopedia de Álvarez y por eso nos la aprendimos también. Yo creí que era porque éramos asturianos, pues no. Mira, Pues no, a el mí ya gaitero no me de tocó. Gijón estaba puesta en la enciclopedia de Álvarez. Pero fijaos, sobre el texto, vamos, yo no conocía el cuento de García Márquez, ¿no? Bueno, la verdad es que de literatura hispanoamericana conozco poco, entonces bueno, pero me recordaba cómo él iba diciéndole esto, cómo ella le decía, pero ¿cómo te crees tú? Tal, y dice, bueno, hombre, sí, como bueno, te resumo, bueno, nada, tienes que estar unos días más, tal. Me recordaba, madre mía, cuando leí hace un montón de tiempo, por casualidad, Los Regulares Torcidos de Dios, que cayó en mis manos. No sé, la encontré en alguna librería de estas que cerraba o algo y valía como 5 euros y dije, bueno, pues luego sea una basura, pero bueno, 5 euros también, bueno, la leo y veo. Tremendo. Sí, entonces te encuentras con unas obras que además te has Aluciné, olvidado ver el título, porque además pero no has leído. yo, bueno, no voy a explicar por qué, pero bueno, Torcuato Luca de Tena para mí era como anatema, o sea. ¿Has visto la película? Sí, la vi hace un par de años o 3 cuando salió, Sí, hace poco. o hace año y medio, sí. Muy bien. Y entonces, bueno, yo no quería, pero la verdad es que luego leyendo de qué trataba, ya, bueno, voy a leerla. Y esto es que me recordó, ¿no? Decía, Sí, pues léelo entero. Dios mío, madre mía. Bueno, pues vamos a robar 3 minutitos más, ¿vale? Queríamos acabar la exposición con una canción de Pedro Pastor, no sé si lo conocéis, que es hijo de Luis Pastor, de otro cantautor, que está relacionado con Saramago, con Pilar del Río, y bueno, se llama Los Olvidados. Tiene unas imágenes preciosas, no sé si lo puedo poner ahí, se verá. Sí, bueno, intentamos. Bueno, sí. son 3 minutillos, Bien. a ver si os gusta. No lo viste, está muy bonita la canción. Está muy ¿Sí? chula. ¿Lo escuchaste? No lo conozco a él. ¿Se verá ahí? Sí. Los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados. Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas. Las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas. Y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas. Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y
fusilados por sus ideas los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Bueno, nosotros lo hemos disfrutado mucho, ¿eh? Yo creo que nosotros también, además el multiformato que habéis traído también algo distinto, que siempre está muy bien, la novela gráfica, música, es algo diferente y se siente muy bien, así que nada, muchas gracias y pasamos a la segunda parte que es el vino y la comida.